Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Zorro Filosófico, canal que, como les dije desde la primera vez, no solo vamos a hablar de filosofía, sino que hoy vamos a hablar, por ejemplo, de una colección especial, a mí me gusta muchísimo, que se llama El Club de Diógenes de la editorial Valdemar, ¿no? Esta es una colección que se dedica sobre todo a cuentos de terror, relatos de literatura gótica, ¿no? Entonces, por eso, como les había dicho, les tenía este video muy especial, pero pues me había tardado incluso por la decoración y la preparación para este video, ¿no? Entonces, pues eso, les voy a hablar un poquito de algunos libros que tengo de esta colección y que pues seguramente a más de uno de ustedes les puede interesar, ¿no? Entonces, bueno, yo desde siempre he sido un gran fan de todo aquello que tiene que ver con el terror, con la noche de brujas, con un montón de todas estas cosas. Y pues, cuando tenía 14, 15 años más o menos, descubrí el mundo de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Es con Lovecraft con el que poco a poco me voy introduciendo en la literatura gótica y de terror y que hasta hoy en día sigo siendo un gran fan de todos estos autores, ¿no? Entonces, para que el video no se haga más largo, antes que nada, no olviden suscribirse y comentar qué otro tipo de contenidos quisieran ver aquí en el video, o si gustan comentar a qué autores de este video conocen o de cuáles les gustaría que habláramos más adelante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer libro del que les quiero hablar es esta compilación que se llama Sanguinarius, ¿de acuerdo? Este es, como lo dije, es una compilación y como se imaginarán algunos de ustedes por su título, son cuentos de vampiros, precisamente, ¿no? Vienen una serie de autores muy interesantes, estamos hablando de 13 cuentos de vampiros, donde encontramos autores como Ray Russell, como el mismo Polidori, uno de los primeros autores que empiezan a hablar de esta cuestión de los vampiros, Frank Norris, por supuesto, Gustav Meyrink, el autor de la célebre novela de El Golem, por ejemplo, y entre muchísimos otros, ¿no? Entonces, este libro está buenísimo y, por ejemplo, yo lo utilicé, este y otros tantos que ahora les voy a mostrar, para la ponencia que di, que se tituló Lucha y Conciencia de Sangre, de la cual aquí en el canal tenemos dos fragmentos, ¿no? Entonces vayan a esos videos, están aquí en el mismo canal. Y pues bueno, esa fue una ponencia muy interesante porque con el pretexto de hablar de la obra más famosa de Bram Stoker, ustedes saben, Drácula, hablamos de distintas cosas muy interesantes en esa ocasión, como por ejemplo que pues la figura del vampiro y de los fantasmas son recurrentes en la obra de Marx, ¿no? Solo hace falta recordar cómo comienza el manifiesto del Partido Comunista. Un fantasma recorre Europa, ¿no? Y por supuesto que en El Capital, Marx compara el modo de producción capitalista con un vampiro, ¿no? Entonces no es casual, me parece, y de eso fue un poco la ponencia que di, no es casual que tanto Marx como Bram Stoker, por ejemplo, y muchos de estos otros autores están compartiendo este momento histórico, el siglo XIX, donde se está hablando precisamente de vampiros, fantasmas, castillos abandonados y todas estas obras que vinieron a constituir varios puntos de encuentro de la literatura durante el siglo XIX, ¿no? Entonces, este texto de Sanguinarius es el primero que les quiero recomendar, que como les repito son 13 cuentos de vampiros que tienen que ver con una serie de autores muy importantes, ¿no? Siguiendo con los vampiros, este es otro de los que utilicé para mi ponencia, este es buenísimo, se llama así, Vampiras, antología de relatos sobre mujeres vampiro. Entonces, como verán, este está muy padre también porque habla de aquellas damas de la noche, ¿no? Y vienen cuentos padrísimos de algunos autores tan importantes del género como Sheridan Le Fanu, ¿no? Entonces, ahora que las cuestiones de género están muy en boga, pues este texto sobre vampiras en específico, sin duda alguna que les va a gustar a más de uno de ustedes, ¿no? Todavía otro texto más sobre vampiros de esta colección del Club de Diógenes es este que se llama Vampiros y más que vampiros, ¿no? Esto es una antología, igual de nueva cuenta, donde se recopilan otros cuentos de vampiros, aparte de los de Sanguinarius que ya vimos. Aquí vamos a encontrar autores tan interesantes como Alexandre Dumas, ¿no? Por ejemplo, quien
¿Quién pensaría que el autor Los Tres Mosqueteros también está escribiendo sobre vampiros, por ejemplo, ¿no? Vienen cuentos como Arthur Conan Doyle, igual. El autor de Sherlock Holmes también está escribiendo cuentos sobre vampiros. El de Conan Doyle es buenísimo, se llama El Parásito y habla de mediums y de posesiones y de controlar, le mete mucho de esta ciencia que está circundando al siglo XIX, que vaya que si la ciencia tuvo que ver con la literatura gótica y de terror, ¿no? Una de las obras cúspides de ese género, sin duda alguna, es Frankenstein de Mary Shelley, donde la propia Shelley está muy metida en todos estos artículos científicos que tienen que ver con reanimación, ondas eléctricas y todas estas cuestiones orgánicas del cuerpo humano, ¿no? Entonces, este del Parásito de Arthur Conan Doyle es buenísimo también, ¿no? Pues bueno, muchísimos otros autores que están en esta otra recopilación, incluyendo, por ejemplo, al propio Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Y de hecho, es una compilación que es internacional, no solo estamos en Europa y en Norteamérica, sino que viene este extraordinario cuento que seguro muchos de ustedes conocen, que es El Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga, ¿no? Ese cuento que tiene un giro de tuerca al final. Para los que no lo han leído, por favor, léanlo. Y seguramente más de uno de ustedes no va a poder dormir durante muchas noches después de leer ese cuento, ¿no? De hablar de irse de campamento, sin duda alguna va a haber muchos que después de leer El Almohadón de Plumas de Quiroga no van a volver a querer salir a acampar en toda su vida, ¿no? Entonces, este está muy bueno también. Siguiendo con otra recopilación, bueno, uno más de vampiros. Este es un libro atípico. Este es La Ciudad Vampiro de Paul Feval. Este es muy interesante porque lo que Feval hace es, como las novelas y los relatos de vampiro fueron un éxito rotundo, en general la literatura gótica y de terror se volvió un gran éxito. Entonces se empezaron a escribir cuentos y cuentos y cuentos y cuentos y cuentos y cuentos, y cuando menos nos dimos cuenta, pues el género ya estaba arrojando pues una serie de relatos que en vez de dar miedo se convirtieron profundamente ridículos y que su único objetivo era vender, ¿no? Cualquier semejanza con el cine de terror en la actualidad es pura coincidencia, ¿no? Sabemos que el cine de terror es uno de los géneros que da cada vez productos más chafas, con películas cada vez más patéticas, pero es por la gran demanda que en algún momento comenzó a tener este género, ¿no? Entonces, Paul Feval se burla ya de muchos clichés de los cuentos y los relatos de vampiros y escribe esta obra, esta pequeña novela que se llama La Ciudad Vampiro, ¿no? Entonces, este es muy interesante, pero porque va a satirizar hasta cierto punto, como repito, muchos de los clichés de las narraciones de vampiros ya, ¿no? Entonces, bueno, esto es sobre vampiros. Otros títulos que tengo aquí que me gustaría compartir es, por ejemplo, este es un recopilatorio también del propio Howard Phillips Lovecraft y que se llama El que susurra en la oscuridad y otros relatos del ciclo blasfemo de Cthulhu, ¿no? Aquí se van a incluir, aparte del que ya dice en el propio título, se van a incluir varias de las obras de Lovecraft más célebres y de algunas de las favoritas de muchos de ustedes, ¿no? Por ejemplo, está El color del espacio exterior, está La sombra sobre Innsmouth, que esa fue la primera novela de Lovecraft que leí y desde entonces me hice un gran fan de él. El ser del umbral, El horror de Dunwich y por supuesto la propia llamada de Cthulhu, ¿no? Entonces esta es también una recopilación que no tiene desperdicio y que seguramente a más de uno de ustedes les va a gustar muchísimo, ¿no? Bien, Washington Irving, otro autor muy célebre de esta literatura gótica y de terror, de este gran género de la literatura universal. Y pues aquí tenemos un clásico que muchos de nosotros conocimos desde niños por la película, me parece que era de Tim Burton, si mal no recuerdo. Salía Johnny Depp, por eso supongo que es de Tim Burton. Pero bueno, La leyenda de Sleepy Hollow, ¿no? O conocida por otros en su adaptación cinematográfica como La leyenda del jinete sin cabeza, ¿no? Entonces se incluye aquí ese relato de Washington Irving y además vienen otros muchos cuentos de su autoría, ¿no? Entonces esta también es muy buena. Siguiendo con autores clásicos de la literatura de terror, por supuesto que está Arthur Machen, ¿no? Y Machen tiene este texto maravilloso que se llama El pueblo blanco.
¿no? He de confesar que yo leí El Pueblo Blanco tendrá quizás unos 12, 13 años, es decir, ya no era ningún pequeñuelo, y sin embargo, pues me quedé sin dormir un par de noches, ¿no? Es un gran cuento de terror que estoy seguro que, como a mí, a muchos de ustedes les va a quitar un par de noches de sueños también, ¿no? Y como ha sido el caso de los otros textos que hemos hablado, vienen otros cuentos además del Pueblo Blanco, otros relatos del propio Machen, ¿no? Entonces este es muy bueno, ¿no? Seguimos con... Este me acaba de llegar, por eso no quería hacer este video sin platicarles de este texto que se llama Bienvenidos al Sabbat, ¿no? Y esta es una recopilación de cuentos de terror que tienen que ver con aquelarres o con pactos demoníacos, ¿no? Entonces, este todavía no lo empiezo. Más bien, estoy aprovechando el video para contarles que estoy emocionadísimo. Lo voy a empezar a leer tan pronto como pueda. Y pues estoy seguro que también va a estar padrísimo ¿no? Y finalmente quiero terminar con un autor que es muy importante para el género y que sin duda alguna también su producción literaria marcó un parteaguas en la literatura gótica y de terror. Me estoy refiriendo a Etta Hoffmann, ¿no? Aquí les traigo su célebre cuento de El hombre de la arena, y como ya es costumbre en estas recopilaciones que les he mostrado, vienen otros cuentos también del propio Hoffmann aquí, ¿no? El que le da el título a la compilación es El hombre de la arena. Ya saben, este texto que también nos pone en los zapatos de Nathaniel, que desde pequeño escucha la historia de este ser sobrenatural que vive en la luna y que baja a arrancarle los ojos a todos los niños que no se quieren dormir por las noches, ¿no? Incluso Nathaniel relata que en las noches por su casa escuchaba claramente cómo los pasos del hombre de la arena subían hacia su habitación, ¿no? Es una historia de locura y de terror. Es increíble. Tan importante que ustedes recuerden, el propio Sigmund Freud dedica un artículo que se llama Lo ominoso, Das Unheimlich, en su idioma original, dedica un texto al tema de lo ominoso a partir de la lectura de El hombre de la arena, de Etta Hoffmann. Nada de spoilers, simplemente les aseguro que también más de uno de ustedes no va a poder dormir después de leer ese cuento, ¿no? Y vamos, eso también nos da cuenta de cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Imagínense que esas eran las historias que se le contaban a los niños cuando no se querían ir a dormir, que el hombre de la arena iba a venir, les iba a rociar arena sobre su rostro y sus ojos se caerían, ¿no? Y con eso pues los niños seguramente iban a dormir más rápido de lo que sus papás incluso podrían imaginar, ¿no? Y por último, quiero hablarles de un gran texto. Este es de Valdemar, ya no es del Club de Diógenes. Todos los que les enseñé es de la colección del Club de Diógenes. Este es de Valdemar, pero no es del Club de Diógenes. Este es de la colección gótica, así se llama, de Valdemar. Y vean, incluso el formato cambia. Estos son los elixires del diablo, también de Etta Hoffmann, ¿no? Un libro rodeado de misterio que aseguran desde el momento en que se publicó que la sola lectura de este texto puede causar locura y horrores nocturnos, pesadillas, y adentrarnos en el pozo más hondo de precisamente la locura, ¿no? Yo no sé si haya sido su gestión, yo no sé qué haya pasado, pero yo sí les puedo contar que el día que empecé a leer este texto se murió un perrito que yo tenía y se incendió el estacionamiento del lugar donde yo vivo, ¿no? Entonces, no se sabe bien. El mismo Hoffmann se dice que enloqueció durante el tiempo en el que escribía su novela Los elixires del diablo. Al final pues no tenemos idea de si sea cierto o no, pero si son lo suficientemente valientes como para arriesgarse, aquí está otra de las obras claves para entender la literatura gótica y de terror, ¿no? Los elixires del diablo de Etta Hoffmann. Y bueno, pues eso sería todo por esta ocasión en Zorro Filosófico. Coméntenme por favor qué libros han leído, qué novelas les han gustado, cuáles son sus autores favoritos de la literatura gótica y de terror. O, como les digo siempre, si quisieran que hablara de otros personajes o de otros temas aquí en el canal, ¿no? Por cierto, les dejo al final de este video un pequeño volante sobre un curso que voy a estar dando sobre iconografía y representación de la figura del diablo. Empezaremos desde la tradición precristiana hasta la figura del diablo hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, ¿no? Ahí en el volante dejo mi correo para todos y todas las que estén interesadas e interesados en inscribirse.
y comenzamos el 22 de julio. Todas las especificaciones, los módulos que tratará y el precio se anuncian ahí mismo en el volante. Entonces, al final de este video les dejo ese volante y como siempre pues yo me despido agradeciéndoles mucho a todas y a todos su presencia. Por favor compartan, nos estancamos ahora en 66 suscriptores. Entonces compartan por favor para que el canal siga creciendo y pues yo les deseo la mejor de las noches.